Buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Rodríguez Arias y seré su Technical Instructor para este webinar. Bueno, vamos comenzando ya. Entonces, permítame hablarles más acerca de la actividad que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un webinar sobre Core IMS con relación a Volti. El fin o la finalidad más bien de este webinar es darles a conocer tanto la información o los enlaces y el producto que existe tal cual de Core en LTE. Obviamente tenemos nuestro servidor o nuestro sistema IMS, que es el que nos ofrece los servicios que conocemos de voz sobre LTE, pero también lo que es parte del famoso RCS y otros servicios como también podría ser los SMS. Entonces, en este breve webinar vamos a conocer las principales o las principales necesidades que vamos a tener para lanzar una red LTE con un sistema de voz, ya sea dividido en dos formatos. Uno va a ser voz con LTE, por lo cual requerimos el IMS, y el otro es un voz pero digo, otro es con LTE, pero su sistema de voz va a ser enviado a una red legacy. Una red legacy me refiero a que cuando el usuario quiera hacer una llamada de voz sobre LTE, va a ser redirigido a una tecnología anterior, ya sea 3G o 2G. Entonces, nada más espero un minutito más para ver si tenemos más compañeros que se conecten ahorita en un momento. Entonces, pero bueno, le repito, mi nombre es Antonio Rodríguez Arias, soy Technical Instructor de AES. Y bueno, vamos entonces a mostrar la presentación de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, digamos, hablando de un día general, podemos hablar en cuestiones de voz. Vamos a tener lo que es, ya saben, los conceptos generales del LTE, cómo va a trabajar con el IMS, la relación que existe para el MMTIL, qué es VoLTE, qué es el SRBCC, qué es el Circuit Switch Fallback, también la parte de los mensajes y los RCS. Entonces, en la parte de LTE es la estructura de red, el procedimiento de anclaje o realmente, bueno, como lo conocemos comercialmente como attach, la designación de la portadora por defecto o portadora dedicada para el PCRF, también los parámetros de calidad de servicio, el manejo eficiente de Voice IP en UTRAN, así como el DRS y el DTX, que es la transmisión o recepción discontinua de la información. Las retransmisiones rápidas, la adaptación del enlace. Aquí este es uno de los códecs comerciales más amplios que hay en Volt. Tiene una red general de LTE que son los códecs AMR. Estos pueden ser Narrowband y Wideband. Sin embargo, aquí tenemos que comentar que también ya tenemos un nuevo codec IDS, que este proviene de GSMA. Sobre todo si vamos a tener una red de VoLTE o una red ya de LTE Advanced Pro que tiene la mira de convertirse en una red de 5G, lo más seguro es transitar de estos códecs hacia IBS. Sin embargo, no podemos conocer el funcionamiento general de IBS si previamente no tenemos la noción de cómo está funcionando quién AMR. Y luego tenemos la continuidad de servicio. La continuidad de servicio es donde van a encontrar los sistemas de SRBCC, que es la continuidad de servicio para voz. Y bueno, en la parte del IMS Overview vamos a ver los componentes de la arquitectura, los servidores generales de las aplicaciones, el registro dentro del IMS, porque recordemos que aunque cualquier usuario de LTE ya esté registrado en los servicios de qué, en el servicio de LTE, pero ¿dónde está esa información? Ah, está en el HSS. Se requiere una validación para saber si su usuario va a ser compatible o va a tener una conexión con quién, con Volti. Por lo tanto, se requiere una doble validación de ese servicio hacia el hacia el HSS desde el IMS. Tenemos lo que va a ser la seguridad y el número de portabilidad. También ver cómo va a trabajar este concepto de la portabilidad.
Y bueno, de los temas en generales vamos a estar hablando acerca de cómo sería ya una llamada end-to-end, una llamada de voz. Esta va a ser llamada móvil a móvil, pero también el interfuncionamiento con sistemas de circuit switch, es decir, llamadas entre VoLTE hacia un teléfono legacy como 3G o GSM. Entonces, el primer punto es conocer una red de LTE, pero con la vista, con el punto de vista de dónde, hacia el servicio. Entonces, aquí de las principales, ¿cómo se llama? De las principales nociones que tenemos que tener son las interfaces. ¿Por qué? Bueno, en el caso de LTE ya sabemos que es la S1MME y la S1U. De esta va hacia el Serving Gateway, junto posiblemente al Pidgin Gateway, pero eso es todo lo de User Plane. La línea continua siempre es User Plane. Y Control Plane es la línea acotada o en dots y va hacia lo que va a ser Control Plane. Recordemos que en el caso de 3G y 2G, que son UMTS y GPRS o GCM, principalmente Control Plane y User Plane van a ir parcialmente de la mano, que sería este caso de la interfase S4. Ahora, la interfaz que utilizamos del MME hacia el HS, ¿quién es? El S6A. Pero aunque estamos hablando que anteriormente en el InnoD, para comunicarse al MME, ¿qué protocolo estábamos utilizando? El STP. Pero del MME hacia el HS usamos el famoso sistema envío de información que se llama Diameter. ¿Por qué usamos Diameter? Diameter es un protocolo que nos genera mayor seguridad y mayor estabilidad en la información. Por lo tanto, es más difícil o más complejo un hackeo o una invalidación del sistema por error, digamos, de procesamiento o en general de cualquier cuestión aleatoria que pueda pasar en esa red. Entonces, Diameter es la forma más segura de comunicarse. Lo mismo pasa en el caso que el HCS, su contraparte para 3G va a ser el HLR. Entonces utiliza la interfase que S6D. Pero no son los únicos servicios que tenemos. También tenemos aquellos que son non-3GPP o 3GPP2 o 2, que son realmente lo que viene de la voz sobre CDMA. CDMA, recordemos que es un estándar de voz que ya se había utilizado en algunos países de América Latina y que actualmente solamente se encuentra en 3 países. Uno es Estados Unidos y otros 2 países están en África y otro en Asia, creo. Entonces, pero requerimos la interoperabilidad en caso de que sean, digamos, llamadas de frontera. Diga, el ejemplo más común de un intercambio de comunicación de voz en la frontera, ¿quién sería? Bueno, donde existe este tipo de red sería ya sea de Canadá hacia Estados Unidos o de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a estos 2 países, ¿no? Un cliente podría ser Verizon o Sprint, que son quienes utilizan principalmente CDMA y van a necesitar conectarse a través de quién, de la interfase S2 al Pidgin Gateway para poder tener un acceso de comunicación, ya sea de otro operador, ya sea hacia la salida de internet o una red corporativa o una red interna. Entonces, estas son las interfaces generales de las cuales vamos a estar hablando, o sería necesario recalcar todas esas interfaces que vamos a estar teniendo durante todo este proceso. No es común y también les recuerdo que no es algo tan sencillo la descripción de cada uno de esos sistemas, pero lo que sí es muy pertinente conocer es cómo trabaja cada uno de ellos, ¿no? Ahora, ¿qué es el DRS y el DTX? El DRS es la recepción discontinua. El DRX incluso lo utilizamos de forma dinámica, o también hay DRX de forma estática, en el cual va a hacer que el móvil, la estación móvil, es decir, el teléfono móvil, se apague en cantidades significativas del sistema integrado o circuitería interna, dependiendo de un alto porcentaje de las veces cuando el teléfono entra en modo inactivo. Es decir, no todo el tiempo se manda una comunicación. No, cuando yo me refiero a no todo el tiempo, estoy hablando de tiempo en milisegundos. Es decir, yo ahorita estoy hablando con ustedes,
pero no en todo ese tiempo se van a enviar un paquete cada milisegundo de la información que yo estoy diciendo, sino que se hace un paquete y se envía. Entonces, hay tiempos que no se está transmitiendo información y se puede ahorrar energía. Además de ahorrarse energía, también se puede generar una mejor best practice para la experiencia del usuario, recibir el paquete y tener aún recursos para poder comunicarse o generar la llamada. Bueno, veo si hay algún comentario. No. Ok, continuamos. Entonces, luego tengo lo que es el DTS. Esta es la transmisión discontinua. Esta es para que un dispositivo envíe, transmita la información, pero ahora hacia el nodo. Y esa es principalmente una característica que se conoce como Voice Activity Detection, en la cual también va a ser o va a permitir que el nodo pueda calcular de una forma más directa o más amplia cuántos recursos va a necesitar reservar o cuántos recursos va a necesitar a tener listos para esa transmisión de información que va a tener. Entonces, pasando rápido a la arquitectura del IMS, esta es una arquitectura general en la cual la podemos visualizar. Usualmente cuando nos referimos al IMS, lo primero que observamos que es. Lo más común es el proxy, server e interrogation. Esos son los tres elementos básicos para un sistema de VoLTE. Sin embargo, ¿quién también interviene? El HSS. El HSS, recordemos que tiene los registros. ¿Qué es ese SLF? Bueno, es un servidor que vamos a tener de local function que va a soportar el HSS. La parte del BGCF, la parte de Media Gateway cuando son sistemas solamente de Circuit Switch, una parte del MRFP, la parte de servicio y por último el PDF. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un caso muy particular que sea llamada sobre 3G hacia un sistema IMS, este se tendría que conectar hacia qué primer servidor, hacia el proxy. El proxy es la primera defensa y el primer servicio que va a detectar si se está solicitando una llamada o si es un ataque. ¿Por qué? Porque recordemos que incluso hace 2-3 meses ¿cómo se llama? Varias compañías en Estados Unidos recibieron una gran cantidad de ataques cibernéticos que lo que hizo fue dejar sin servicio a una gran parte de los clientes. ¿Eso cómo pasa? Bueno, atacando el access point. Sin embargo, aquí cuando hablamos de ataques es porque también recordemos que ese es el punto luego de salida de la información. Entonces pasaríamos a quién? A la parte de bueno, en este caso está combinado que sería server en interrogation, que es este. Al mismo tiempo, si tiene que consultar si el usuario se está conectado o requiere alguna información, bueno, aquí vamos a ver con qué características se está conectando el usuario. Si el usuario no es de 3GPP, es decir, es otro estándar que no pertenece a 4G, 3G o 2G, como lo vimos con CDMA 2000, entonces estaría conectándose a la parte de un IMS Media Gateway. Ahora, aquí viene uno de mis mejores amigos y estos se llaman SIP. No es SIP, no es el System Information Block, este es SIP. Este es el que nos va a dar el protocolo para el plano de control en la comunicación multimedia. Cuando nosotros trabajamos con VoLTE, una de las formas de detectar si hay problemas de comunicación es usando a quién. Bueno, nos tenemos que conectar a través de revisar las trazas en layer, ¿cómo se llama? En layer 3 y este va a venir principalmente con los mensajes zip. Tenemos múltiples mensajes para zip, para el acceso de VoLTE y para la estabilización de la comunicación. Estos se conocen, por ejemplo, está el SIP 180, que es el de interrogación o inicio de la sesión. Está el SIP 200, que es el OK, que es el que permite. Pero no son los únicos. También está el SIP de comunicación para determinar cuál va a ser el códec. Porque cuando se inicia una comunicación con quien, con VoLTE, lo primero que se va a hacer es preguntar qué capacidad tiene ese teléfono.
y por lo tanto hay que primero también configurar correctamente el sistema de la mano de quién, de los móviles. A ver si hay alguna pregunta. Ok, hola a todos, mi nombre es Antonio Rodríguez, instructor Technical Instructor con AES. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el zip? También, como les decía, se tiene que configurar la capacidad de los teléfonos. No todos los teléfonos vienen con todas las capacidades del códec AMR. Hay muchas compañías que dicen, no, yo quiero que mi códec sea el mejor del mejor y todo sea llamada HD. Cuando tú pides llamadas HD, ¿qué va a pasar? Consumen mayor cantidad de datos, por lo tanto mayor cantidad de recursos, pero tienen que ser continuos. Si son recursos continuos, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que tus usuarios que no son Guarantee Bitrate van a comenzar a sufrir de un bajo throughput o de una baja latencia, ya que toda la prioridad que la tiene ahorita es VoLTE. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Bueno, estar viendo cuáles los teléfonos, cuál es el promedio de los códecs que se están utilizando. Y como les comentaba, bueno, otro punto, por ejemplo, la información de RTP es la Real Time Protocol. Esta información es como se va a estar, los que vamos a estar viendo de comunicación de la información de la llamada. Es decir, lo que estamos hablando ahorita es, en resumen, la voz, lo vamos a ver como RTP. Si en un layer, en una revisión de VoLTE, no encontramos un RTP, una de dos, o fue muy corta la llamada porque fue una prueba que se hizo un ring y se colgó, o dos, teníamos un problema. Entonces, RTP es el protocolo que vamos a ver en tiempo real donde se transmite o se lleva la información del habla, de lo que se está transmitiendo. Y bueno, esto es parte de toda la familia que se tiene que analizar para las best practices de quién? Del IMS en la parte de core. Las soluciones comerciales que tenemos de VoLTE, bueno, tenemos dos divisiones muy grandes. Una es una red que tiene en LTE voz y datos, en las cuales vas a tener un IMS, en el cual vas a tener el SRVCC, de lo que vamos a hablar en un momento, o bueno, de lo que vamos a hablar en este curso. Y también tenemos los modelos OTT. OTT, ¿qué es? OTT son como una llamada en WhatsApp. Es decir, se va a transmitir la voz sobre una aplicación. Ahora, en la parte de, si tengo una red con datos de LTE, pero voz en Circuit Switch, entonces quien vamos a utilizar aquí va a ser el Circuit Switch Fallback. Es decir, vamos a estar, cada vez que el usuario requiera una información, lo vamos a redirigir. ¿Hacia quién? Hacia 2G o 3G o la tecnología que esté disponible hacia la información. También vamos a tener de la mano aquí en el Dual Radio Terminals, pero ese es el SBLT y esto es principalmente para Circuit Switch, para presionar los sistemas de LTE, aunque no es muy común y estos se utilizan, digamos, cuando tenemos algo así como de Wi-Fi y otra comunicación tipo Legacy. Entonces, ¿qué es el Circuit Switch Fallback? Circuit Switch Fallback, la traducción sería cambio o retorno al circuito, el cambio de retorno del circuito. En este caso es regresar de LTE, mandarlo a un dominio de Circuit Switch. La ventaja de estos servicios es que va a ser no va a haber muchos problemas en cómo se percibe la rapidez de la conectividad, porque es solamente suspender LTE, mandar al usuario 3G, pero ya indicándole cuál fue su última conexión de LTE, su última frecuencia y mandarlo directamente ya con la llamada en proceso a 3G. La desventaja es la calidad. Si estamos buscando mejorar la calidad con VoLTE, es esa cuestión. En el caso de hacer un Circuit Switch Fallback, pues obviamente si es una compañía que no tiene códecs amplios, se va a resentir ese tipo de información. Y bueno, en general, la mayoría de los escenarios Circuit Switch Fallback se dan en muchos países. Esto es cuando está el inicio de despliegue de un IMS. Sin embargo, no se requiere totalmente una red de IMS con un sistema de Circuit Switch Fallback, aunque sí es necesario.
sobre todo para aquellos que van a estar transitando de LTE hacia 3G en un escenario de este tipo. Y bueno, hemos llegado al tiempo de nuestra sesión. ¡Wow! Voy a ver si hay alguna pregunta. Ok, saludos a todos. Perfecto. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Recuerden, tenemos nuestro curso de Core de IMS. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué es esencial este curso hoy en día? Toda la voz en LTE va a transitar hacia datos totalmente, porque viene en un futuro el sunset, es decir, el apagado de redes legacy. Y también en otra mano es por las redes de 5G. Si la red de LTE comercial que tenemos no está lista para aceptar ese tipo de teléfonos y no se ha perfilado para la optimización con llamadas sobre paquetes, que en este caso sería voz IP. Incluso tenemos funcionalidades como voz sobre Wi-Fi y todo eso y ese tipo. Si esa red no está lista y no se está preparando para 5G, muy difícilmente va a poder proveer una mayor calidad en voz a sus usuarios. Y es como yo he visto en otras redes donde la gente quiere empujar que más tráfico de voz hacia las redes de LTE, sí, pero como no optimizaste, no preparaste tu red para desconectar tus redes legacy, cuando llegue 5G vas a tener un problema, pues no complejo, no difícil, pero sí vas a tener muchas quejas de los usuarios que te decían, es que antes en mi casa o en esta zona yo podía hacer muy buenas llamadas y ahora ya no puedo. Uy, es muy mala ahora mi red desde que hicieron sus cambios de Volti. Eso es lo que nos afecta comercialmente. Entonces es mejor comenzar a hacer despliegues ya de Volti antes que llegue totalmente 5G y no estemos preparados para un sunset de 2G o de 3G. Pero bueno, mi nombre es Antonio Rodríguez Arias, Technical Instructor de AES y recuerden, ese fue el webinar de Core IMS Volti. Muchas gracias y nos seguimos viendo pronto. Buen día y manténganse a salvo.